Un gusto saludarles este martes desde Argumentos, siempre agradecida con Dios en primera instancia y con ustedes que están en sintonía de compartir este espacio. Les saluda Soriemi González en nombre de Rosa Colmenares, siempre para abordar este espacio, debatir diferentes puntos de vista también, evaluar cómo se encuentra el panorama político nacional, también cómo influye en eso el tema económico, el tema de y todo lo que viene con el levantamiento de las sanciones tras los acuerdos firmados en Barbados. Y en este sentido vamos a, para iniciar este programa, evaluar cómo el tema del diálogo es fundamental para que estos acuerdos puedan continuar y para que de esa forma también el tema de los empresarios que están en nuestro país puedan seguir creciendo y de esa forma también pues pueda seguir creciendo la economía de nuestro país. Así que iniciamos pues este programa viendo lo que publica el portal de nuestra casa, www.globovisión, hablando acerca de la conferencia de diálogo nacional que se realizó la semana pasada, esta convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien la tituló la Conferencia Nacional por el Diálogo, por la Paz y la Convivencia. El presidente afirmaba que se llegó a grandes consensos y es importante buscar los puntos que realmente nos unen a todos los venezolanos, que le dan fuerza vital al país como nación, como patria. Esto lo comentaba el presidente de la República. También recalcó que hay un compromiso asumido por todos en la convivencia, el diálogo, la paz y el entendimiento. Además de esto, consideraba que es importante un gran acuerdo que sea favorable a los intereses nacionales para que todos los venezolanos de todos los sectores del país se suscriban y se comprometan y asuman el compromiso de la Conferencia Nacional del Diálogo. También comentaba, no le podemos permitir a nadie que siembre otra vez el país de violencia e intolerancia. En este documento se establecen 4 acuerdos que fueron firmados por diferentes sectores de la sociedad, donde se exige el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones, defender de manera activa los derechos históricos, políticos y jurídicos de la República sobre el territorio esequibo, cuidar la paz social y las instituciones que le garantizan como un derecho social inalienable y también desestimar y rechazar las amenazas que ponen en riesgo el acuerdo de Barbados. El punto principal es avanzar entonces en el diálogo para el crecimiento de nuestro país. Esta conferencia ocurrió la semana pasada y estamos abordando cómo a través de este diálogo pues se logran diferentes acuerdos, cómo es importante avanzar en el tema de que se puedan conectar todos los sectores del país también con el gobierno nacional y avanzar, como les comentaba, en establecer esas alianzas que beneficien al país en general. En este momento también vamos a revisar parte de las declaraciones que surgieron durante esta jornada, específicamente del presidente de Fedecámaras, Adán Celis. Vamos a escuchar lo que decía durante este evento. De parte de los empresarios vamos a seguir apostando a Venezuela, queremos acompañarlo en ese discurso, como ustedes he dicho, de ese cambio de Venezuela, esa Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Tenemos que ir caminando hacia allá, de la mano de nosotros tres. Y que lleguemos y sigamos avanzando, tenemos todavía mucho que caminar, pero nosotros los empresarios vamos a estar aquí. Y vamos a hacer como la Vinotinto, que al final dejaron aparte individualidades, dejaron aparte egos y se concentraron en una sola cosa que fue Venezuela. Importante escuchar al sector empresarial y cuáles son sus metas también para alcanzar este crecimiento y los acuerdos que se necesitan alcanzar. En este sentido también representantes del Parlamento estuvieron presentes. Allí Timoteo Zambrano también hacía mención a cuán importante es el diálogo para avanzar en materia económica. Falta ahora dar el gran salto. La necesidad de un nuevo diálogo para trabajar sobre un nuevo acuerdo que ya no sea a partir del conflicto, porque estamos en normalidad política, sino que sea a partir de la economía, de los temas sociales, del tema del salario de los trabajadores, en fin, del día a día de los ciudadanos. Y ojalá que no tengamos un simple acuerdo, sino que logremos, y aquí está la representación en buena parte del país, un pacto nacional a 10, 15, 20 años. Eso es lo que nos corresponde y yo espero que lo logremos.
Bien, veíamos parte de lo que fue esta actividad de la semana pasada, haciendo un repaso de las diferentes apreciaciones que se dieron en esta jornada. Es importante recalcarlo porque hoy en estudio ya se encuentra con nosotros también uno de los representantes que estuvo en este evento y que apuesta también a fomentar la producción nacional y que apuesta también a que se siga avanzando en este tema industrial a través del diálogo. Ya está en el estudio Luigi Picella, quien es el presidente de Conindustria. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Bien, usted fue parte de esta conferencia del diálogo, estuvo allí, también tuvo derecho a palabra, donde usted desde este espacio comentaba lo importante de recuperar la producción nacional, lo importante de trabajar en disminuir las importaciones. ¿Y cómo usted evalúa pues esta reunión, los acuerdos que se llegaron allí y lo importante de avanzar en el diálogo para lo que ustedes esperan y que el sector empresarial pueda seguir creciendo en el país? Sí, bueno, evidentemente para nosotros lo fundamental es el diálogo con todos los que ejercen el poder, con todos los que determinan y tienen influencia en cambiar leyes y todo ello, ¿no? Y comenzamos este diálogo hace 2 años y tenemos muchísimas más reuniones de lo que a veces la gente piensa. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que todos esos obstáculos o esos factores que inciden de manera negativa en la producción nacional se reviertan. Es básicamente lo que hacemos desde Conindustria, de todas nuestras cámaras cúpula, es eso, esa es nuestra función de ser, determinar los problemas e influir en políticas públicas para que no solo fortalezcan a la industria nacional, que eso es sinónimo de fortalecer los empleos, es sinónimo de fortalecer la recuperación del poder adquisitivo de la gente y es sinónimo de una mayor recaudación. En la misma medida que nosotros tengamos mayor actividad económica, lo formales y se formalice todo esto, nuestra contribución va a ser mayor al fisco y evidentemente eso contribuye al país en un todo. En ese escenario, ¿cuán importante es no solo avanzar en el diálogo interno en Venezuela, sino también ese diálogo que se está llevando fuera de nuestro país, entre el gobierno nacional y un sector de la oposición, en esos acuerdos que se lograron en Barbados y que tras pues esos acuerdos que se firmaron vimos que se ha levantado parte de las sanciones, donde esto también puede permitir que desde el sector empresarial haya nuevas oportunidades? Tal cual, es una excelente pregunta y amplia. Todos estos acuerdos a que llevan, bueno, que haya una flexibilización mayor de las sanciones. Es bueno explicarle a la gente que nos escucha, ya había desde hace un año una flexibilización de las sanciones en cuanto al petróleo, pero con una sola empresa que era Chevron. Esta flexibilización que se dio hace poco o ya cercana al año, pues era muy restrictiva, es decir, Chevron podría aumentar su producción hasta 200.000 barriles diarios, sin inversión. Y el único que podría comercializar ese petróleo era Chevron y en Estados Unidos. La cobranza la traía Chevron en dólares, pero la inyectaba directamente en los bancos o en las mesas de cambio, y el resultante de ello, que eran los bolívares, era lo que recibía PDVSA o el Banco Central de Venezuela. Eso es lo que había. Nuestras expectativas, evidentemente, para seguir aumentando los ingresos del Estado y con ello ir paliando y neutralizando el déficit fiscal que existe, era necesario obtener mayores ingresos, no solo en el área petrolera, sino también en las otras áreas, gasíferas, y en el caso que se dio ahora también con el oro. Retomando ello, evidentemente, y nos escucharon todos los medios, hacíamos voto por una mayor flexibilización de las sanciones, no solo en el área petrolera, sino en la parte energética completamente y también en el área de electricidad. Nos esperábamos o bien que a Chevron se le autorizase una cantidad superior o que se incorporaran otras empresas y utilizaran el mismo esquema de Chevron. Bueno, para nuestra sorpresa, a raíz de estos diálogos que se están dando entre la oposición, que se dieron y entre el gobierno, pues una flexibilización mayor con lo cual nos sorprendió. ¿Qué quiere decir esta flexibilización de las sanciones y cómo está dado, cuál es el contexto? Bueno, es por 6 meses, evidentemente en su primera etapa, pero no pone un techo. Es decir, y tampoco nombra ninguna empresa. Todas las empresas que quieran venir a invertir, o de las 40 y tantas empresas que en Venezuela están y hacen una explotación conjuntamente con PDVSA, pueden hacerlo. No hay limitación de inversión, es decir, pueden hacer una inversión y ellos fijar cuál es el techo de producción que ellos bien tengan a invertir. Pero adicionalmente a ello, se libera el Banco Central de Venezuela, es decir, ahora nosotros podemos vender directamente en los Estados Unidos, el Estado o PDVSA puede vender directamente en Estados Unidos y recibir una transferencia producto de esa venta. Esa es una ventaja enorme que anteriormente no existía. Y desde el Banco Central de Venezuela también puede transferir al Banco de Venezuela de manera tal de drenar el mercado con los dólares que allí hagan falta. No es solo, es el único beneficio que hay. Venezuela está alrededor de unos 800.000 barriles diarios en la actualidad.
parte de ello se vende en el oriente del país y para evadir las sanciones se entregaba entre un 30 y 40% de descuento para otorgarlo a una distancia mucho mayor y el ingreso del dinero era bien complicado. Pues ahora, sin necesidad de aumentar la producción, ya tienes un 30 o 40% adicional de ingresos. Y si a ellos le sumas lo que puedan extraer y vender todas esas empresas que bien tengan afiliarse, pues el beneficio va a ser enorme o va a ser mucho mayor. Y para seguir hablando de esos beneficios, los vamos a hacer luego de la pausa, nos corresponde ir ya a un corte, pero es importante hablar de esos beneficios y también en cuánto tiempo de plazo podremos ver cómo eso beneficia la economía de nuestro país. Más adelante seguimos conversando con Luigi Picela, presidente de Conindustria.